Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda la querida audiencia de Voz Educadora, la voz de los sin voz, hoy en la emisión número 560, haciendo un reconocimiento de fechas importantes para el magisterio y el pueblo colombiano. Un 22 de septiembre en 1867 fue la fundación de la Universidad Nacional. Sus instalaciones se consideran un patrimonio arquitectónico, cuenta con prestigio y reconocimiento nacional e internacional, y también un 24 de septiembre en 1966, la Marcha del Hambre del Magisterio desde Santa Marta hasta Bogotá. Una acción colectiva para visualizar la problemática de la educación y exigir condiciones dignas para los y las maestras de Colombia. Es de resaltar que el magisterio colombiano históricamente se ha movilizado en resistencia y lucha por la conquista de cambios y mejores condiciones. Igualmente, el magisterio colombiano y las organizaciones sindicales, sociales y populares estuvieron muy activas esta última semana en el desarrollo de la Asamblea Nacional Popular por los Cambios y participando también de la Marcha de las Canas el pasado 19 de septiembre en defensa de la reforma pensional y demás reformas del cambio. Las dos acciones multitudinarias en defensa del cambio por la democracia, las reformas sociales, la unidad y la paz. Un pueblo organizado para resistir a la mentira mediática de la ultraderecha nacional y resistiendo a los embates de la administración distrital de Galán y su Secretaría de Educación del distrito con sus medidas intimidatorias y anticonstitucionales para evitar que los maestros salieran a manifestarse por los cambios. Voz Educadora y el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo saludan fraternalmente a los y las compañeras del decreto 1278 que en estos días pasados presentaron el concurso para el ascenso y que, según los datos recientes, más del 75% logró superar la prueba y logran, por supuesto, el ascenso correspondiente. Este proceso se logra por la voluntad política demostrada por el Gobierno del Cambio en coordinación con FECODE, que lograron el acuerdo para la implementación. De esta manera, Voz Educadora, la voz de los sin voz, el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, abriendo caminos en la comunicación alternativa, les da la bienvenida. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE.
Muy buenos días, un saludo desde la Junta Directiva de la ADE y desde el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Hoy saludamos al magisterio con la lucha y la vehemencia necesaria para seguir en las calles. En el contexto nacional, la ADE saluda a la Asamblea Nacional Popular con la consigna "Sí a la democracia, no al golpe". Junto con diversas fuerzas sindicales, políticas y populares, nos reunimos en Bogotá los días 14 y 15 de septiembre. En unidad, ratificamos nuestro compromiso con las reformas sociales, la unidad y la paz. Pese a los intentos de desestabilización de la ultraderecha, seguimos fortaleciendo la democracia, ahora con más fuerza. Avanzamos hacia una Colombia justa, libre y digna. También saludamos la movilización nacional del 19 de septiembre, donde miles de colombianos se movilizaron en las plazas y parques del país en marcha en defensa de la vida, la democracia y las reformas del cambio, donde miles de adultos mayores, sindicatos y organizaciones sociales defendieron las reformas del cambio frente a intentos de desestabilización. La Unidad Popular reafirma su compromiso con la democracia y las reformas del cambio. En el contexto distrital, la ADE denuncia y rechaza la masacre en El Porvenir, denuncia e impunidad el asesinato de Camila Spitia, Camilo Sánchez en Bosa, evidenciando la vulnerabilidad juvenil ante el microtráfico. Y a pesar de las exigencias, el caso sigue en la impunidad. La comunidad denuncia complicidad policial con las mafias. La tragedia deja un llamado urgente a frenar la violencia y a proteger la juventud en Bogotá. La ADE rechaza que la Secretaría de Educación, tras la emisión del memorando que acusa falsamente el ausentismo de los docentes en la participación de la concentración del 19 de septiembre, los maestros cumplieron con sus labores, exigiendo respeto por los derechos sindicales. La ADE, FECODE y CUT reafirman su lucha por las reformas y la democracia. La ADE te invita a participar activamente de las actividades sindicales de la próxima semana. Únete a nuestras jornadas de lucha, movilización para defender nuestros derechos laborales. Tu voz es esencial. No dejes de recoger tu sombrilla sindical ADE, un obsequio de nuestros valiosos afiliados. Gracias por tu compromiso y apoyo. Recuerda actualizar tus datos. No olvides, vamos al gran meeting por la salud y la vida el próximo 2 de octubre. Participa, denuncia y exige, porque la salud es un derecho, no un negocio. Continuamos en solidaridad permanente con Palestina. Detengamos el genocidio en Palestina. Recuerda hacer tus aportes a nuestras redes sociales, en nuestro correo vozeducadora@gmail.com y en nuestras redes sociales. No dejes de hacer tus comentarios y aportes. Estaremos allí para acompañarte en las luchas de las comunidades educativas. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Y entonces, como Petro no participa de los negocios y no los deja hacer, zumbarlo o matarlo. ¡Petro del pueblo y por el pueblo! Yo no sé si pueda lograr que no me maten. Lo mínimo, una vejez digna. Yo tengo un ángel San Gabriel grandísimo que hasta ahora no me ha dejado matar, pero que siga ahí conmigo. Pero le voy a cambiar el nombre. No se llama Gabriel, se llama el pueblo colombiano. Por eso no pasarán. Aquí no pasarán. No pasarán. No pasarán. No pasarán. No. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la Alcaldía Bogotana y su Secretaría de Educación, que emiten circular desmontando la convocatoria de las organizaciones sindicales de los maestros a la movilización en apoyo a las reformas del gobierno del cambio. Ahora se creen con el poder de ordenar a los sindicatos. ¿Qué tal el esperpento? Violan los derechos de asociación y de la protesta. Pullas, muchas pullas a los planes de la ultraderecha latinoamericana para desestabilizar los gobiernos de Colombia, Venezuela y Honduras. Y denunciado nada más que por el mismo imperio. ¿Qué tal?
Pullas, muchas pullas a la derecha colombiana enranchada en la preocupación de perder las mieles del poder que han disfrutado de generación en generación. Por eso recurren a las acciones más bajas y peligrosas, actuando sin ética, sin humanismo ni decoro. Pullas, muchas pullas, recontrapullas al negocio neoliberal de la empresa Aire que comercializa el servicio de energía en la costa atlántica. Enfoque impuesto desde finales de la década del 80 por el expresidente César Gaviria, permitiendo que los privados se beneficiaran a través de grandes negocios con empresas públicas. ¿Qué tal? Y pullas, muchas pullas a la brutal y feroz guerra desatada en los territorios contra los líderes y lideresas ambientalistas, de tierras, derechos humanos, de izquierdas y progresistas. Todo maquinado para acabar con la paz total. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a las organizaciones ADE, FECODE y CUT, que junto a sus bases sindicales se plantan por la defensa de los derechos del magisterio y del pueblo colombiano. ¡Viva el sindicalismo! ¡Viva el gobierno del cambio! ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al programa de comunidades energéticas. Es el plan de energización rural más ambicioso en la historia de la República. Así, las poblaciones tendrán la oportunidad de generar y gestionar su propia energía, poniéndola a disposición de sus iniciativas productivas. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al descenso continuo durante 18 meses del fenómeno inflacionario. Claro, esto ha permitido a miles de familias mantener el poder de compra y superar la pobreza extrema. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas a los 7.400 participantes de la Asamblea Nacional y Popular por las reformas sociales, la paz y la unidad realizada los días 14 y 15 de septiembre en Bogotá. Un total respaldo a las propuestas y reformas del gobierno del cambio. ¡Vivas! Vivas, muchos vivas al gobierno del cambio que viene impulsando los encuentros de la juventud rural. Un espacio que le da voz a quienes son el futuro de la reforma agraria en Colombia. ¡Vivas! Voz educadora. La voz de los sin voz. Informe nacional en Voz Educadora. Informe nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. El gobierno cumplió, no hubo campana de Gauss, no hubo regla fiscal. Quien gana, asciende. 79.199 educadores y educadoras de todo el país, aproximadamente el 75%, aprobaron la evaluación de ascenso o reubicación salarial. En la prueba participaron 103.025 docentes directivos y orientadores escolares. Es un hecho político contundente que propende por dignificar el desarrollo profesional del magisterio colombiano en el gobierno del cambio. Reconocemos, felicitamos tan trascendental proceso a todas y todos quienes con esfuerzo y compromiso superaron la prueba y se disponen por fin a ascender o reubicarse. 105.388 inscritos, 103.700 habilitados, 103.025 que presentaron la prueba. Desde el 18 al 24 de septiembre del 2024, con base en el manual de reclamaciones, se puede proceder. Y es que después de 6 años, por fin se ha logrado ascender. Eso demuestra voluntad política, voluntad financiera de este gobierno. Felicitaciones, maestros y maestras colombianas. Otro hecho político trascendental es que el 18 de septiembre del 2024 se presenta y se aprueba en quinto debate por abrumadora mayoría el texto con los aspectos centrales en la Comisión Primera del Senado que busca la reforma al sistema general de participaciones. A partir de ahí se establece entonces una ruta para los debates que faltan, para la aprobación de tan importante proyecto de acto legislativo, así como la ley que deberá reglamentar
lamentar. Iniciamos entonces un proceso de movilización nacional por tan trascendental reforma que se incorpora a la reforma del cambio. Otro hecho político, el 11 de septiembre se logra finalizar el acuerdo sobre el texto de modificación del decreto 1850 del 2002 que redundará en condiciones dignas para la jornada escolar de niñas, niños y jóvenes, asimismo en la jornada laboral de docentes, docentes directivos, docentes orientadores y docentes de apoyo. Se procede entonces a ajustar el texto a la técnica jurídica y el trámite legal para su expedición. Recordar también que se reconoce para el magisterio colombiano la prima de mitad de año, según el artículo 15 de la ley 91 del 89, con un pago de 1.800 maestros por 24.000 millones de pesos a la fecha. Vienen los Juegos Nacionales del Magisterio a realizarse en Bucaramanga. Asimismo, el Encuentro Cultural del Magisterio a realizarse en Valledupar. Así entonces, seguimos avanzando. Por eso llamamos al magisterio colombiano a la más amplia unidad, a leer el momento histórico como una oportunidad para avanzar hacia las grandes transformaciones. Y aquí, con fuerza, estamos llamando desde la Fiscalía de FECODE a todos los sindicatos regionales, a la estructura de FECODE, a recibir y materializar la orientación de la federación, porque el gobierno es del pueblo y debe tener respaldo de ese mismo pueblo. Es necesario entonces la movilización permanente para las reformas del cambio, por el presupuesto general de la nación, por 523 billones, porque sin recursos no pueden avanzar las grandes transformaciones. Con iniciativa política, unidad, movilización, vamos a construir las coordinadoras populares en cada territorio del país. Todas y todos somos FECODE, entonces vamos con la federación. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa, que hay un pueblo que resiste. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos como siempre la voz de la literatura con el compañero, profesor, poeta Manuel Chamorro, quien nos trae en el día de hoy un interesante análisis sobre el poeta chileno Raúl Zurita. Así que le damos la bienvenida y los buenos días, Manuel. Buen día, Carlos. A mis colegas docentes va el abrazo de unidad para no desfallecer en la lucha por defender la salud como un derecho y no un negocio. Quizás sean pocos los poetas que logran una comunión perfecta entre el poeta, el paisaje, la naturaleza, el poema y su poética. Lucrecio, por ejemplo, en el segundo poema de su libro De la naturaleza de las cosas, se lee, abro comillas, porque serán materia de mi canto la mansión celestial sus moradores, y las semillas los primeros cuerpos, porque todas las cosas nacen de ellas, cierro comillas. Más cerca a nosotros tenemos a Alberto Caeiro, heterónimo de Fernando Pessoa, quien escribe, abro comillas, que hay montes y valles y llanuras, que hay árboles, que hay flores y que hay hierbas, que hay piedras y ríos, pero que no hay un todo al que todo eso pertenezca, cierro comillas. De igual manera, la chilena Gabriela Mistral escribe, abro comillas, sol de los incas, sol de los mayas, maduro sol americano, sol de las montañas y de los valles, de los abismos y de los llanos, cierro comillas. En este encuentro de poetas con la naturaleza está también el chileno Raúl Zurita, quien no solo escribió en papel, escribió en el azul etéreo neoyorquino, en las playas de Chile, escribió en el desierto, escribió en los acantilados del norte de Chile 22 frases que solo se leen desde el mar y se lee, abro comillas, verás un mar de piedras, verás margaritas en el mar, verás un dios de hambre, verás el hambre, verás un país de sed, verás cumbres, verás el mar en las cumbres, verás esfumados los ríos, verás amores en fuga, verás imborrables erratas, verás el alba, verás soldados en el alba, verás auroras como sangre, verás borradas flores, verás flotas alejándose, verás las nieves del fin, verás ciudades de agua, verás ciegos en fuga, verás que se va, verás no ver y llorarás. Cierro comillas. Este proyecto sobre los acantilados, dice Ramón Castillo, es en sí mismo una obra. Es así porque el mismo Zurita dice, abro comillas, mi poesía va desde una mejilla quemada hasta el verso que escribo para siempre en el desierto, ni pena ni miedo. En todo caso, concluye el poeta, es increíble, el desierto donde está escrita se encargó de borrar todas las palabras, salvo la palabra miedo. Raúl Zurita nació en 1950 en Santiago de Chile. Ha publicado entre otros libros, Purgatorio en 1979, Anteparaíso 1982, Vida Nueva 1988, Zurita 2011, Los Poemas de los Muertos en 2014.
De su libro INRI, publicado por Visor Libros, en 2020 les comparto el poema El desierto. Un país de desaparecidos naufraga en el desierto, la de los paisajes muertos naufraga. Hundiéndose como la noche en las piedras, el sol ilumina abajo una mancha negra en el medio del día. A la distancia parecía una mancha, pero es un barco sepultándose a pleno sol, con su noche en los pedregales del desierto. Si ellos callan, las piedras hablarán. Mireya dice que todos callaron y que por eso gritan las piedras del desierto, que gritan, que las flores son también pequeñas piedras gritando cuando se doblan frente a un barco de muertos. El barco naufraga, se hunde, las áridas rompientes se amontonan cayendo sobre Chile y chillan, las olas chillan, el terroso mar chilla. Mireya le pone flores a la tripulación de una patria de muertos, encallada en la mitad del desierto. Dice que fue el silencio de todos la tumba y que por eso las piedras gritan tapiando el navío difunto de los paisajes. Raúl Zurita vivió la dictadura de Augusto Pinochet, un periodo marcado por la represión, desapariciones forzadas y asesinatos políticos. El poema hace referencia al desierto, en particular al desierto de Atacama, un espacio geográfico que se convirtió en una metáfora del olvido y del entierro de los cuerpos de los desaparecidos, tal como sucedió con los hornos crematorios en los gobiernos de la ultraderecha colombiana, con las personas que pensaban diferente y están regados por todo el país. El desierto es la muerte, el vacío y el silencio que caracteriza la falta de justicia. Las piedras son el grito desgarrador y necio para que la historia no pueda ser silenciada para siempre. En Colombia la JEP es la piedra que habla y busca que la verdad, aunque reprimida, salga a la luz. El poema también se puede encontrar en Google con el título de Zurita, otra antología. Colegas, que el resto de domingo y el tiempo que viene no se convierta en silencio, sino en piedras que gritan justicia para los corruptos. Sino en piedras que gritan justicia para los corruptos. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde. Bueno, y ahora tenemos al profesor José Ramón Llanos con su voz del análisis, haciendo referencia a lo que significa en el contexto nacional el golpe blando. Así que le damos la bienvenida y buenos días, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescucha de la voz educadora. En esta ocasión quiero referirme a los múltiples objetivos del golpe blando. Toda la prensa burguesa hace mofas del golpe blando. Esa es una de las tácticas para tratar de ocultar los múltiples objetivos que tiene eso que se ha llamado golpe blando. Uno de los principales objetivos es entorpecer la labor del gobierno para que no pueda concretar los cambios que el pueblo colombiano mayoritariamente votó. En esa forma se invalida al pacto histórico, o como se llame el nuevo partido político, para las próximas elecciones. O sea, que el golpe blando tiene múltiples objetivos. Uno de ellos, impedir que se concreten los cambios comprometidos por Gustavo Petro y apoyados masivamente por el pueblo colombiano. Pero el otro, e importante, es lograr hacer lo que se hizo ya con Allende en Chile. En caso de que se pudiera hacer cambios radicales que afectaran los intereses de la burguesía, se pone en ejecución el golpe blando o un golpe de Estado. ¿Quién pudiera dudarlo si a lo largo de América Latina los Estados Unidos propiciaron esos golpes siempre que estuvieron cuestionados y en peligro sus objetivos imperialistas? En este caso, el objetivo final, en caso de que Gustavo Petro pudiera radicalmente imponer los cambios que a la burguesía no le convienen y que favorecen al pueblo, entre otros, lograr que otro presidente del pacto histórico o como se llame el nuevo partido gane en las próximas elecciones. Ese objetivo se puede concretar en cualquier momento. Recuérdense lo que pasó en Chile. La forma no solo burda, sino inhumana como se destruyó el Palacio de Gobierno, los miles de muertos inválidos a que tuvieron que acudir los militares para llevar a cabo los objetivos imperialistas de los Estados Unidos. En este caso, ese objetivo, que no sería un golpe blando, sino lo que vulgarmente se llama un golpe militar o un golpe de Estado, está también en los objetivos de lo que comúnmente se llama el golpe blando. ¿Y cómo combatir el golpe blando? Primero, siendo cada uno de los ministros y de los empleados oficiales eficaces en la concreción de los cambios. Segundo, logrando transmitir al pueblo todos los cambios que se provoquen para que el pueblo valore, justifique otro gobierno del pacto histórico después
de este gobierno realmente efectivo y beneficioso para el pueblo en este periodo iniciado por Gustavo Petro. En consecuencia, todos a combatir los diferentes objetivos del golpe blando, ya sea el golpe militar o ya sea sabotear todos los cambios posibles para que en Colombia, después del gobierno Petro, siga gobernando la burguesía y ejecutando sus planes el imperialismo norteamericano. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. Actualidad. Actualidad. Un coronel retirado declaró ante la JEP que pueden ser más de 10.000 los casos de falsos positivos. Los superiores sabían y ellos recibían presiones para dar resultados. Si el Congreso no aprueba el presupuesto para el 2025, afecta la inversión social y a los más necesitados. La Fiscalía investiga a directivos de empresa petrolera multinacional por patrocinar económicamente grupos paramilitares. Oficiales de la Policía Fiscal y Aduanera de Cartagena fueron vinculados con red de delincuentes dedicados al contrabando. El presidente de Compecámaras resaltó como positiva la colaboración público-privada para la reactivación económica. El Ministerio del Hábitat lanzó estrategia para el cuidado de la Amazonía y la vida de las comunidades. Pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo, quieren verte derrotar. Bueno, y con esta canción de Cristian Vergara, No Pasarán, vamos dando por terminado el programa en el día de hoy. Seguimos impulsando las reformas por el cambio. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no... Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora. Somos Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Somos el colectivo de maestros y maestras de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Un feliz resto de domingo para todos, para todas y chao, chao. No pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos los racistas y de todos estos clasistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.